Hola. Hola, hola, bienvenido. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos a esperar que vayan conectándose para seguir con la lectura del curso. El curso de milagros. No sé si vos, Pablo, puede ser, si ya lo conoces. Este curso que, bueno, propone un cambio muy, muy profundo en la mente, en la forma de vernos a nosotros mismos y por lo tanto, de cómo ver el mundo, ¿no? De cómo ver el exterior a partir de cómo nos vemos. Perfecto. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a esperar un ratito que se van conectando. Hola Sara, muchas gracias por sumarte. Muchas gracias. Ya estamos por el capítulo 2. Hoy vamos a estar por el subtítulo 5, por la función del obrador de milagros. Que bueno, está muy buena esta parte porque es donde comienza el curso a darnos todos los mensajes más. Hay mucho material que luego se va a seguir repitiendo en todo el curso, ¿no? Todo el curso siempre nos va a seguir mostrando, nos va a seguir hablando de lo mismo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por pasar por aquí. Vamos a estar leyendo ahora la función del obrador de milagros. Y escuché una analogía muy linda que hace un maestro y estudiante del curso, que realmente no lo he encontrado en Instagram, tiene su página en YouTube, y me gustó muchísimo, que así que en un momento del curso, de la lectura, está muy, muy linda para entender el mecanismo del ego, cómo nos presentan los problemas y supuestamente las soluciones, el mismo sistema nos presenta, ¿no? Todo. Y hay una analogía que me encantó y que realmente me sirvió mucho para entender. Es una forma muy práctica de entender. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se van sumando y vamos a comenzar. Vamos a ir comenzando. Total, esto va a quedar grabado. Y yo sé que después tengo muchas conocidas, muchas amigas que lo leen, lo escuchan, después. Así que bueno, hoy estamos entonces con la función del obrador de milagros. Y entonces el curso acá empieza a hablar del obrador de milagros. Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, ¿quiénes son los obradores de milagros? Los obradores de milagros somos todos. Es nuestra función ser obradores de milagros. Pero para ser obradores de milagros tenemos que permitirnos recibir el milagro. Entonces, nuestra función de obrador de milagros, vamos a comenzar la lectura. Y dice: antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Entonces, para poder ser obradores de milagro, tenemos que primero permitirnos recibir el milagro, porque tenemos que nosotros primero dar lo que recibimos. Y el milagro es ese cambio de mentalidad que nos propone el curso, ¿no? Empezar a percibirlo al mundo de otra manera. Entonces, tenemos que primero permitir ese cambio en nuestra mente. Pero el curso nos dice que tenemos que comprender que eso nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que liberarnos y dejar de percibirnos como nos veíamos hasta ahora, ¿no? Como un efecto del mundo, como víctimas. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, de cómo veníamos pensando. Y nos da mucho miedo liberarnos, empezar a pensar de otra manera y conectar con quien realmente somos. Por eso el curso nos dice que es esencial primero comprender el miedo que le tenemos a esta liberación, y por eso el obrador de milagros tiene que permitirse recibir el milagro, pero ahora en este momento le está dando mucho miedo, porque es un sistema de pensamiento que está
muy arraigado en nosotros y tenemos que liberarnos de ese sistema para permitirnos un nuevo sistema, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver el mundo. Bueno, muchas gracias a todos los que se siguen sumando. Y sigue diciendo, de lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia de que por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Entonces, al permitir nosotros el milagro en nuestra vida es porque estamos dando permiso al cambio de manera de pensar, ¿no? La que nos propone el curso, cambiar nuestra manera de pensar. Pero a nosotros nos da miedo reconocer el poder que tiene nuestra mente. Nos da miedo reconocer y pensamos que ese poder puede hacernos daños a nosotros mismos, porque nos pensamos en el daño físico, nos pensamos en un daño a nivel cuerpo, porque lo vemos limitado al cuerpo. Entonces nos da terror pensar que la mente está creándose este mundo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, queremos liberarnos y queremos conectar con nuestro ser, pero nos da mucho miedo reconocer el poder de nuestra mente, porque pensamos que nos podemos hacer daño a nosotros mismos, porque nos pensamos como un cuerpo y siempre lo vamos a limitar a eso, al daño, al cuerpo físico. Entonces, como nos cuesta responsabilizarnos de estos pensamientos que tenemos de ataque, que son los que se están proyectando en el mundo, entonces por eso nos cuesta aceptar la función de obradores de milagro, porque para ser obradores de milagro tenemos que primero aceptar el milagro en nuestra vida, aceptar el cambio de percepción. Y entonces dice, ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Entonces, nosotros tenemos ese miedo de reconocer el poder de nuestra mente, pero el curso nos propone el cambio del espíritu, el cambio de mentalidad que nos propone el curso es empezar a ver todo a través del Espíritu Santo y de reconocer que somos más que un cuerpo y que somos un espíritu. Y entonces, esa es la mayor protección que tenemos, empezar a reconocer que somos más que un cuerpo, que somos un espíritu. Y entonces el cambio se va a dar específicamente donde está el error, que es en la mente. Entonces ahí es donde dice, es esencial, dice, ese reconocimiento es un recurso protector, mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. O sea, sabemos que somos mente y entonces introducimos el cambio de percepción en el nivel del error, que es en la mente, cuando reconocemos, ¿no?, que somos mente. Y dice, es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. Nosotros no vamos a corregir el espíritu porque el espíritu es perfecto, nunca sufrió modificación alguna. Nosotros lo que queremos es corregir la manera de pensar. Nuestra mente es la que tiene que corregir porque es la que está pensando de una manera equivocada, de una manera errónea. Y dice, el cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. O sea, mientras estamos en esta experiencia, el cuerpo es un recurso de aprendizaje que está al servicio de la mente, si así lo decidimos, por supuesto. Este recurso de aprendizaje, el cuerpo, de por sí no comete errores porque no puede crear, no es autónomo. El cuerpo solamente funciona como le dicte la mente. La corrección está siempre en la mente, dice. Entonces dice, es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. O sea, ¿cómo hacemos? Renunciando a nuestras creaciones falsas, renunciando a nuestros pensamientos de ataque, renunciamos al mundo que vemos,
renunciando a nuestros pensamientos de ataque, no yéndonos del mundo, no yéndonos de un lugar a otro, cambiándonos de país o de lugar, sino que vamos a renunciar, vamos a cambiar de percepción cuando renunciemos a nuestros pensamientos de ataque. Y esa es, dice, la única aplicación, la única capacidad creativa que realmente tiene sentido, que la mente renuncie a esos pensamientos para poder entonces percibir de una manera diferente, ¿no? Porque si estamos atrapados percibiendo un mundo de sufrimiento y nos damos cuenta que el poder está en mi mente, entonces eso primero nos da miedo. Pero cuando nos damos cuenta que en realidad somos más que un cuerpo, que somos un espíritu, entonces podemos empezar a abrirnos a recibir el milagro, que es recibir el cambio de percepción, de la mano del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, yo acá voy leyendo, hoy me hacen una pregunta, ¿cómo ayuda a mi mamá que está diagnosticada con cáncer? La verdad que yo te voy a ir ahora, vamos a leer el curso y a lo mejor te vas a dar cuenta a medida que lea el curso y lo que voy comentando, y si no cualquier cosita yo no tengo ningún problema, podemos charlar por privado de una manera más directa a lo que vos me estás preguntando, o al final, si vos me lo volvés a decir, así lo charlamos precisamente, hablamos de eso que vos me preguntás. Pero vos te das cuenta, mira, el curso te dice que todo error está en la mente, estamos percibiendo erróneamente. Entonces, toda curación, todo cambio tiene que ser en el nivel del error, que es en la mente. Y cuando aceptamos que podemos cambiarlo a nivel mental, es cuando nos permitimos el milagro, permitimos que se produzca el cambio de percepción. Tenemos que permitir el milagro en nuestra mente para poder ser obradores de milagro. Estamos en este capítulo 2, versículo 5, la función del obrador de milagros. El obrador de milagros es nuestra función, es la función de todos en este mundo. Pero para poder ser obradores de milagros tenemos que permitirnos recibir el milagro. Y para recibir el milagro tenemos que estar abiertos a un cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Estamos pensando de una manera equivocada porque tenemos pensamientos de ataque hacia nosotros mismos y hacia los otros que nosotros vemos y consideramos como otros. Y entonces eso es lo que estamos viendo en el mundo. Para poder renunciar a esto, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Para poder escaparnos de este mundo, dice el curso, es renunciando a nuestros pensamientos. Escapar del mundo no significa escapar de un lugar e irse hacia otro, porque a donde vos vayas, vas a ir con tus pensamientos de ataque. Entonces, para escaparnos de este mundo, esa analogía es renunciando a nuestros pensamientos de ataque, a nuestros juicios, a todo lo que nosotros vemos, a todo lo que nosotros creemos, ¿no? Y que nos hace ver este mundo de sufrimiento. Entonces, seguimos con el número 2, el párrafo 2. Y dice: la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo. Pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse, y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. O sea, acá aparece lo que es magia, que lo hablamos en el capítulo anterior. La magia es eso que nos propone el mismo sistema de pensamiento egoico. El mismo sistema que nosotros ahora vemos que nos causa problemas, o sea, que nos presenta problemas en el mundo, ese mismo sistema, no, gracias a vos por la pregunta, ese mismo sistema es el que nos propone soluciones. O sea, ¿cómo será de enfermo, no? Porque vos decís, si él él hace que vos te sientas con sufrimiento y problemas en el mundo, él mismo supuestamente tiene las soluciones para eso. Te dice, mirá, acá tenés esta medicación que te va a curar. Pero como nosotros ahora estamos aprendiendo de que todo procede de nuestra mente y que todo lo que estamos viviendo en el exterior procede de una percepción errada porque tenemos pensamientos de ataque,
Entonces, nos da miedo hacernos responsables de esta mente porque la vemos como muy poderosa, como decía anteriormente, y pensamos que nos podemos dañar a nosotros mismos porque nos percibimos un cuerpo. Pero por eso hay que permitirse el milagro de que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar esta forma de pensar. Entonces, acá es donde yo les quería comentar una analogía que escuché de un estudiante, un maestro que está en YouTube y que después, si puedo, les voy a compartir el enlace porque no lo he visto en otras redes. Y hace una forma muy clara, por ejemplo, para mí fue muy clara, de cómo te das cuenta que el mismo sistema te da el problema, te presenta un problema y después el mismo sistema te da como la solución. Que eso sería la magia, ¿no? Creer que el mismo sistema que te causó el problema te puede dar la solución. Entonces, se los voy a hacer muy cortito. Esta es una analogía para entender esto. Y dice que es un hecho real. Hace muchos años dice que un grupo de madres, de unas alumnas de una escuela religiosa, muy, ¿cómo se dice? Una escuela donde era todo muy correcto, las hijas tenían que vestirse de la manera que las madres les decían, unas personas con un sistema de pensamiento muy cerrado, ¿no? Y no permitían que las hijas se vistan como ellas querían, era todo muy ortodoxo. Entonces las madres les elegían las cosas a las hijas. Pasa que empieza una moda en donde las hijas comienzan a ver que ellas no estaban como las demás. Se empiezan a dar cuenta que no tenían libertad para elegir su ropa. Y le dicen a las madres que querían esa libertad de poder elegir su ropa. Todas se ponen de acuerdo de una manera tan importante que no estudian. Realmente habían hecho una huelga para ponerse de acuerdo porque ellas querían elegir su ropa. Las madres, con todo esto que les estaba ocurriendo, hacen una reunión para ver cómo podían solucionar esto, ¿no? Porque las chicas ya no querían estudiar, no les hacían caso. Entonces, una de las madres dice: nuestras hijas nos piden poder ellas elegir la ropa. Entonces ya tuvo una idea. ¿Por qué nosotros no hablamos con una tienda que hay acá muy famosa, que tiene varios pisos, y le proponemos al comerciante si no nos deja un piso libre y que nosotras podamos armar toda una forma todo un ambiente de ropa para elegir, pero a nuestro gusto? Entonces, ellas hablan con el comerciante y el comerciante no tuvo ningún problema, al contrario, porque ellas le iban a pagar muy bien por una ropa que estaba fuera de moda en realidad, porque no era la ropa que estaba ahora de moda. Pero entonces él no tuvo ningún problema, les cedió un piso y las madres fueron y armaron un piso de ropa, diferentes colores, zapatos haciendo juego. Hermoso el piso, lleno de diferentes colores y diferentes, pero todo hablaba de lo que ellas querían que sus hijas usaran, ¿no? Pero había mucha variedad, entonces el piso estaba lleno de cosas para elegir, aparentemente para elegir. Entonces después hablan con sus hijas y les dicen: bueno, la verdad es que ustedes ganaron y está bien, le vamos a dar el permiso, la opción de que ustedes puedan elegir su ropa. ¿Y qué hacen? La llevan a este piso de este lugar y las chicas, contentas, elegían, combinaban, se compartían, se mostraban, estaban muy contentas porque podían supuestamente elegir su ropa. Y sacaron un montón de conjuntos, se fueron felices creyendo que ellas habían elegido su ropa. Y entonces acá vamos a ver, ¿no? ¿Ellas qué eligieron en realidad? Ellas no eligieron en realidad. Las madres le armaron todo un escenario en donde ellas creían que elegían, pero en realidad no elegían, pero ellas estaban felices porque habían podido supuestamente elegir la ropa. Entonces, no sé si se entiende, pero así es el ego. El primero nos arma un escenario y tenemos situaciones, problemas que resolver. Y después él mismo nos hace creer que tiene las soluciones y nosotros pensamos que decidimos sobre diferentes soluciones. Pensamos, bueno, a ver qué puedo hacer. Si no tengo dinero puedo salir a trabajar, puedo robar, puedo, no sé, un montón de diferentes supuestas soluciones, pero que te las ofrece el mismo sistema de pensamiento que... ¿Se entiende, Fla? Bueno, muchas gracias.
Entonces, el mismo sistema de pensamiento primero te hace sentir que tenés problemas en el mundo y que tenés vos que buscar la solución. Y después se ven diferentes soluciones en el exterior que aparentemente son soluciones en donde vos podés elegir y vos vas a ver cuál te parece que esta es mejor, esta es la... Pero en realidad ninguna de esas soluciones va a ser una solución que te va a solucionar, valga la redundancia, el problema de fondo. Entonces, eso es lo que sería la magia. La magia son esas soluciones que aparentemente te da el mundo para lo que vos aparentemente estás sufriendo, pero que no te lo soluciona de fondo. Y también una de las cosas que les quería también comentar, por ejemplo, es que en el curso se habla muchas veces, obviamente, como que la enfermedad se relaciona mucho con lo físico y está así relacionado varias veces. Pero también enfermedad se habla de enfermedad en cuanto a situación de dinero, a situación de relaciones, ¿no? De parejas, de trabajo. Cuando vos no estás en armonía en alguna de esas cosas de tu vida, ¿no? Estás enfermo en esa situación, también se llama, es una enfermedad. O sea, está enfermo ese sistema, porque no estás fluyendo, no estás en armonía. Entonces, no solamente la enfermedad a veces del cuerpo, aunque el curso se dirige muchas veces a la enfermedad como algo físico, pero la enfermedad también abarca todas esas situaciones del mundo que vos no estás en armonía, ¿no? Entonces, bueno... Entonces me gustó mucho esto que escuché, porque a mí la historia, la verdad que me encantó la forma de comentarlo y es así. Él después le dice la señora de los vestidos, ¿por qué? Porque esas madres son el ego que nos hacen creer que tenemos para elegir y que en realidad no estamos eligiendo nada. Él ya puso un escenario y nosotros solo estamos creyendo que elegimos. Y esos son los medicamentos, es la magia, es lo que en realidad no va a sanar el problema de raíz, no lo va a sanar de fondo. Entonces, voy a comenzar otra vez el párrafo. Entonces dice, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, porque en realidad, ¿no es cierto?, te van a curar momentáneamente, pero es un hechizo, no es una cura de fondo, no es una cura real. Pero dice, si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. O sea, si todavía no te lo crees, si todavía la mente no te crees el poder que tiene la mente, entonces todavía tienes miedo. Y entonces el curso dice que no lo debes intentar hacer. Entonces tienes que ir y tomar el medicamento, tienes que ir y salir. Obviamente, vamos a buscar trabajo, en este mundo uno va a requerir hacer a lo mejor situaciones, cosas para poder estar en este mundo. Lo que acá el curso nos quiere hacer ver es cómo podemos hacerlo de la mano del espíritu, con la confianza y con la fe de que él sabe qué es lo mejor, ¿no es cierto? Pero lo estamos aprendiendo. Entonces él acá nos está haciendo ver las diferencias de cómo nosotros optamos por la magia y lo hacemos pensando en que nosotros solos podemos resolver las situaciones que se nos presentan en este mundo, en donde nosotros mismos fuimos los que en la mente inconsciente estamos almacenando pensamientos que los estamos proyectando en este mundo. Entonces, bueno, yo veo que acá me van dejando algunos mensajes. Cuando dos personas quieren estar juntas, pero pasan por cosas que lo impiden, trabajo, ocupaciones, es que no tiene que ser, es que esa historia el Espíritu Santo lo está evitando, o sea, en realidad no lo queremos, es así. Mirad, yo la verdad que no me quiero derivar mucho de la lectura para que no se haga muy largo. Las cosas en realidad tienen que fluir. Y acá lo que quiere decir el Espíritu, o sea, lo que quiere decir el curso es que vos primero tenés que observar en tu mente qué creencias, qué ideas, qué pensamientos estás sosteniendo, porque los pensamientos que sostenés son los que se proyectan en el mundo. Y qué miedos, ¿no es cierto?, qué juicios. Es una cosa de profundidad, de observación. Por eso me gustaría que todas las personas que tengan preguntas de ese tipo, que me las envíen por privado, porque me encanta charlar y responder. Yo, para que ahora no se nos desvíe tanto la lectura del curso, pero me encantaría que si vos, Ceci, me querés dejar el mensaje, como al igual que acá otra de las chicas que me escribió, Melman From, no sé la cuenta, que por favor me vuelvan a dejar el mensaje por privado, porque me encantaría charlar.
me encantaría charlar. Yo ahora lo que quiero es como continuar y a lo mejor se les va a ir dando la respuesta, ¿eh? Estén abiertos a esa respuesta porque todo viene a partir de la mente. Entonces hay que estar abierto y receptivo. Entonces, como les contaba esta historia, entonces el ego es el que nos presenta problemas y a su vez después nos quiere presentar las soluciones. Totalmente errado, ¿no? Porque como él mismo nos va a dar las soluciones de lo que él dice que para nosotros son problemas. Entonces, pero entonces el curso dice, o sea, en el curso te dice, el hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Entonces, mientras vos tenés miedo, tenés que seguir actuando como vos lo sientas, tomando la medicación, haciendo las terapias y todo lo que vos sientas que todavía a vos te resulta. Gracias a vos, Ceci, por la pregunta. Entonces, pero tenés que empezar a abrirte a esta forma de ver las cosas, a empezar a darle una atención, ¿no? Que la mente es la que está teniendo estos pensamientos que son los que se están produciendo en mi mundo particular, en mi mundo, ¿no? Lo que yo estoy viviendo en el día a día. Lo que yo estoy viviendo en el día a día está contenido en mi mente en pensamientos que son, por supuesto, generalmente son de ataque, son pensamientos que nos castigamos a nosotros mismos, pensamientos de culpa, de juicios, ¿no? De culpar a otros, de nuestra situación. Entonces, todos esos pensamientos hay que empezar a observarlos porque son los que se proyectan en nuestra vida, en nuestro mundo. Y eso, si a vos todavía te da miedo, entonces vos seguís yendo a lo que vos te da seguridad. Pero te empezás a abrir a esta posibilidad. ¿Por qué? Porque dice, claro, nosotros todavía nos da miedo y no creemos que podamos recibir un milagro. ¿Cómo Dios nos va a dar un milagro a nosotros? ¿Cómo Dios se va a acordar de nosotros? No le damos esa posibilidad, pero podemos de a poco a poco ir abriéndonos, ¿no? Aunque todavía tengamos miedo y no soltemos la medicina, no soltemos lo que nosotros sentimos que nos hace bien, que el curso te dice, es magia, pero vos todavía no querés reconocer que es tu propia creación errónea. O sea, sale de tu propia mente errada, de esta mente que se está percibiendo en el mundo de una manera errónea, porque no se está percibiendo como en realidad es, que es lo que venimos hablando en los capítulos anteriores, la posibilidad de vernos más allá de un cuerpo, de que somos en realidad un espíritu. Pero bueno, nosotros todavía nos da miedo esa liberación de ser un espíritu nos da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacernos responsables de lo que pensamos. Y como le tenemos mucho miedo a nuestros pensamientos, preferimos seguir a veces aguantándonos las situaciones del mundo a preferir a darle realmente el poder, la responsabilidad a nuestra mente y poder empezar a percibir un mundo más armonioso, más amoroso. Porque esto está genial, esto es darse cuenta que entonces si yo estoy percibiendo algo que a mí me parece que me está haciendo sufrir y es de mi mente, entonces lo puedo corregir, qué mejor. No estoy a la deriva de quien de acá, de cualquiera, me pueda llevar para un lado, para el otro. No, yo voy a tomar las riendas de mi mente y empiezo a darme cuenta qué estoy sosteniendo para poderlos cambiar. Y bueno, obviamente que este curso lo que habla es del cambio de mentalidad a través de un milagro que te lo propone de la mano del Espíritu Santo. No lo hacemos solos, no lo hacemos por nuestra cuenta, digamos, ¿no? Vamos a seguir con el párrafo 3. Y dice, he dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa, y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. O sea, tenemos que tener esa orientación milagrosa. ¿Qué quiere decir? Esa mente abierta a recibir esos milagros, que es a recibir ese cambio de pensamiento, ese cambio de mentalidad. Y ahí es cuando el curso habla que vamos a estar vamos a la mentalidad recta, que es a la mentalidad sana, a la mente en donde habita el Espíritu Santo. Es esa parte de la mente en donde no hay juicios, no hay tiempo, ahí es donde realmente estamos en el presente.
no estamos ni en el pasado ni en el futuro. Es la mentalidad santa, la mentalidad recta. Y dice, los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirles su mente recta. Entonces, esto como que quiere decir, ¿no? Nosotros ahora, para poder lograr esa mentalidad recta, tenemos que estar abiertos a recibir el milagro. ¿Por qué? Porque no es que tenemos que sentirnos, tenemos que ir abriéndonos a esa posibilidad. Y a medida que la vamos pidiendo, que vamos pidiendo ver esto de otra manera, que vamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos cambie estos pensamientos de ataque por pensamientos de amor, más amorosos, pensamientos, ¿no es cierto?, que vengan de la fuente, que sean más pensamientos, como decía, de amor. Entonces, al darle esa posibilidad al milagro, es cuando el milagro nos va a ir corrigiendo nuestro pensamiento errado y se va a llegar a la mente recta, a la mente santa, ¿no es cierto? Pero tenemos que abrirnos. No lo vamos a hacer, no tenemos que esperar a ver cuándo estamos en la mentalidad recta. No, tenemos que empezar ahora a abrirnos a esa posibilidad, aunque todavía tenemos esos pensamientos de ataque, pero ya estamos predispuestos, estamos dispuestos a reconocer que entonces, si esos pensamientos de ataque son los que me están haciendo vivir esto en el mundo, entonces yo quiero vivir en armonía, entonces lo tengo que corregir a eso en mi mente. En mi mente es donde le tengo que dar la corrección, como dice el curso. La corrección va en el nivel del error. ¿Y en dónde es eso? En la mente, en la parte de la mente que está viendo, que está pensando equivocadamente. Entonces, a medida que pedimos el milagro, vamos a poder estar cada vez más tiempo hasta poder lograr estar en la mente recta. Y dice, de hecho, su propósito es restituir su mente recta, ¿no es cierto? El milagro tiene como propósito restituirnos nuestra mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. O sea, aunque sea brevemente, te lo tenés que creer. O sea, le tenés que dar esa posibilidad por un momento muy breve, aunque sea muy breve, es cuando vos te estás abriendo a la posibilidad del milagro. Aunque después te vuelvas a enganchar, ¿no? Pero tenés un momento en donde estás abierto a que el milagro suceda en tu mente, al que el Espíritu te ayude a cambiar la forma de pensar que estás teniendo por una forma de pensar más amorosa. Y dice, el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. ¿Por qué? Dice, porque en realidad nosotros no tenemos que esperar a sentirnos santos, porque entonces creemos que tenemos que sentirnos para poder estar preparados. Y no es así. No es la preparación en sí, es la predisposición la que nosotros tenemos que tener. Nosotros ahora no nos sentimos santos, para nada. Nos sentimos pecadores, que cometemos millones de errores, pero nosotros lo que tenemos que estar es predispuestos a empezar a darle espacio al Espíritu Santo en nuestra mente, a pedir ese milagro, a pedir la corrección. O sea, es estar abierto a esta nueva forma de pensar, a esta nueva manera que es la que nos propone el curso. Porque si nosotros estaríamos ahora viviendo de una manera en armonía, no estaríamos acá en el curso. Estamos buscando algo porque seguramente no estamos en armonía con nuestro entorno, no estamos viviendo de una manera dichosa y feliz. Y nuestra naturaleza es ser dichosos y felices. Entonces, en nuestro interior, profundamente, lo sabemos. Entonces lo buscamos, aunque sea inconsciente, porque para algunos, para otros ya estamos como más conscientes que en realidad queremos eso. A lo mejor otros todavía no se dieron ni cuenta, pero inconscientemente también lo están buscando. Cuando vos te abrís a la posibilidad, entonces cuando estás predispuesto al milagro. No hace falta que ya te sientas un santo, porque en realidad no depende de cómo te sentís vos como personaje de este mundo. Depende de tu predisposición a permitirle al Espíritu que sane tu mente, ¿no? Entonces, estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Eso es lo que nos dice Jesús, que es el que nos habla aquí en primera persona.
Si a vos te resulta eso como un rechazo, podés hablar, puede ser tu niño interior, puede ser el ser, la divinidad, lo que vos sientas. Pero bueno, el curso está dicho así, ¿no? Es Jesús, y el que queremos creer que es Jesús, lo sentimos así, ¿no? Jesús es el que nos está hablando acá en primera persona. Y él dice que no tenemos que estar confiando en nuestra preparación, sino solamente confiar en él, porque él es el que en realidad hace el milagro. Nosotros no, nosotros solamente le damos el permiso a él y al Espíritu Santo para que produzcan este cambio en nuestra mente. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mente recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. O sea, cuando no nos permitimos esto es porque todavía no estamos aceptando que queremos realmente recordar quiénes somos y que queremos realmente conectar con el ser real que somos, aceptar la expiación, aceptar el error de percepción que estamos teniendo y encontrar la conexión, recordar esa conexión con la fuente, con Dios, y reconectarnos y reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Entonces, si no te están resultando es porque todavía estás muy pendiente, estás con muchas expectativas, estás muy pendiente del exterior y no estás realmente dejando que el milagro haga el resultado en tu mente, porque el milagro es una corrección que no falla. Pero claro, nosotros estamos a veces muy pendientes del exterior, del cambio. No quiere decir que no podamos ver un efecto en el exterior, porque supuestamente cuando nosotros sanamos nuestra mente, el efecto también tiene que sanar. Porque si el efecto, o sea, justamente si el mundo es un efecto de nuestra mente, si nuestra mente empieza a sanar, el efecto también tiene que sanar. Porque es matemático, o sea, si sanás, entonces el efecto tendría que también sanar. Pero no es el propósito del curso. El propósito del curso no es sanar el efecto, no es sanar el mundo, no es salir a ayudar en el mundo a todas las personas, a todas las cosas que parecen suceder. El propósito del curso es sanar nuestra mente, que estamos pensando en todo eso que creemos que sucede y que no nos damos cuenta que surgen de tantos pensamientos de ataques que tenemos, tantos juicios y tantos miedos, tantas culpas. Entonces cada uno tiene que hacerse cargo de su mundo individual, se podría decir en este momento, pero por el hecho de que no es una forma egoísta de pensar. Solamente vos te haces cargo de lo que estás viviendo en tu mundo personal, individual. ¿Por qué? Porque al mirar tu mundo y empezar a observar qué situaciones a vos te están sacando de la paz, vos te vas a dar cuenta que el error está en tu mente, porque si estás abierta al mensaje del curso, estás abierta a reconocer, como dice el curso, que el error está en la mente, en nuestros pensamientos. Entonces, quiero armonía, quiero paz, tengo que sanar mi mente. Estoy abierta a ese pensamiento, aunque todavía no me lo crea, por muchos momentos en el día no me lo crea, pero con que vos estés dispuesta momento a momento, cada vez van a ser más los momentos, y a medida que van a ser más, vas a empezar a sentir una paz más profunda, que no es una paz comparable con cualquier otra cosa que vos pienses que en este mundo te puede dar esa paz. Ni un paisaje, ni un lugar que a vos te gusta mucho. Que eso es magia. Eso sigue siendo magia. Son situaciones del mundo que el ego te propone para que vos calmes por un rato tu malestar, tu sufrimiento. Pero después te vas de ese lugar, volvés a tu vida y otra vez a vivir las mismas situaciones, otra vez el día a día, el trabajo, las relaciones, los jefes, como dicen muchos. Entonces, por eso mismo el curso te propone esta sanación de raíz. ¿Por qué? Porque va a la mente, que es en el nivel donde está produciéndose todo este malestar. El malestar está en la mente y nosotros lo estamos proyectando en el mundo. Entonces dice, bueno, me voy como expandiendo. Dice, toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Aceptar a recordar quién sos. Te estás negando a eso.
Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Estar en la mentalidad recta es en sí la curación. ¿Por qué? Porque cuando logremos estar en la mentalidad recta por mucho tiempo, porque es nuestro propósito también, ¿no? Sanar la mente y tener más tiempo estar más tiempo en esa mente santa, en esa mente recta, nos damos cuenta que cuando estamos ahí no necesitamos curación, porque nos damos cuenta que no hay nada que curar porque somos santos, somos perfectos, no tenemos nada, no tenemos ninguna imperfección, pero lo tenemos que lograr cuando nos damos cuenta, ¿no? De que ahí es donde vamos a encontrar la verdadera curación, estando en esa mente recta. Párrafo 5. Dice: la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Es la única responsabilidad, como decíamos hoy. Vos, para vos misma, aceptás esta forma de ver diferente, ¿no? Permitís el milagro, que se te corrija este error de percibir dificultad en el mundo, empezar a pedir que el Espíritu obre en tu mente y que te enseñe a ver esto de otra manera, a percibir el mundo más allá de sus formas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única responsabilidad del obrador de milagro, empezar a reconectar y aceptar que es un ser espiritual que solamente está viviendo una experiencia humana para poder reconectarse. Quisimos vivir esta experiencia humana y ahora debemos utilizarla para poder reconectar con quien somos en realidad, que es espíritu. Entonces, eso es nuestra verdadera responsabilidad. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Entonces seguimos diciendo lo mismo, todo está en la mente. Entonces si aceptamos la expiación, reconocemos que siempre va a estar en la mente la sanación y que eso puede sanar sus errores, ¿no? Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Y dice: al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. O sea, al negar nosotros... dice, al negarle a tu mente cualquier poder destructivo, al empezar a reconocer que nosotros en realidad somos una mente amorosa, empezar a darnos cuenta que esos pensamientos de ataque no provienen en realidad de nuestra mente creativa, provienen de esta mente egoica que se diseñó para creernos separados de todo el mundo, de los demás y de nuestra fuente. Empezar a reconocer que tenemos un poder amoroso en nuestra mente, empezar a darle espacio a ese poder. Cuando le empezamos a dar ese espacio al poder estrictamente constructivo, entonces nos colocamos en esa posición de que vamos a hacer efectos en nosotros. ¿Por qué? Pero porque va a cambiar nuestra forma de percibirlos también, ¿no? Al nosotros sanar nuestra mente, también sanamos junto con los demás, con todos, ya sea nuestro entorno más cercano y con la mente uno, que es donde nosotros nos vamos sanando nuestra mente y entonces estamos permitiendo sanar a muchas personas más, porque esto no lo hacemos solo para nosotros. O sea, lo hacemos nosotros enfocándonos en nuestra percepción de nuestro mundo, de nuestro día a día. Parece egoísta, pero si nosotros empezamos a sanar poco a poco lo que nosotros percibimos en nuestro día a día, esto va a beneficiar a todos. Porque esto está unido, más allá de nuestra mente que nosotros nos vemos como separado, está unido en la mente uno, en la creación de Dios, ¿no? En la mente uno. Entonces dice, vas a hacer un mensaje, dice, el mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituye a su verdadero papel de estudiante. O sea, lo liberamos al cuerpo, porque en realidad
nosotros creemos que aprendemos con el cuerpo y la que en realidad tiene que aprender es la mente. Entonces liberamos al recurso de aprendizaje que es el cuerpo, le quitamos el valor que le estamos dando al cuerpo y le restituimos el verdadero valor de estudiante a la mente, porque es ahí donde tenemos que enfocarnos, en donde tiene que aprender, la mente, dice. Entonces, seguimos con el párrafo 6. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear, en cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, que es la mente. Estábamos diciendo recién entonces que el cuerpo le resulta imposible aprender como crear, y en cuanto que el cuerpo, el recurso de aprendizaje, se deja llevar simplemente por el estudiante, que es la mente. Mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una serie de obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar el cuerpo. Si le damos más iniciativa de lo que en realidad no tiene, porque es la mente la que en realidad tiene que estudiar, que recordar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. Esta palabra iluminación que se utiliza mucho, ¿no? De iluminarnos, es lo mismo que despertar, el despertar del despertar de la conciencia. Se habla de un sueño que estamos teniendo, aunque nosotros lo vemos muy real, lo sentimos, lo palpamos, todo muy real, y entonces se habla del despertar o de la iluminación, ¿no? De recordar quiénes somos. Y esto lo hace la mente, no lo hace el cuerpo. Porque el cuerpo es muy denso, el cuerpo no es lo real, el cuerpo solamente está acá como un vehículo para que recordemos que somos un espíritu. Quisimos elegir esto para venir a experimentarnos como un cuerpo, para experimentarnos como entidades separadas, y ahora lo tenemos que utilizar porque no podemos negarlo, como el propio curso dice, no lo podemos negar porque estamos acá y lo sentimos. Lo vemos otros cuerpos, pero nosotros ahora lo tenemos que darle otra utilidad, le tenemos que dar otro propósito al cuerpo y usarlo como medio de aprendizaje, pero la que tiene que volver a recordar quién es y aprender y recordar es la mente. Entonces, solo la mente es capaz de iluminación, solo la mente es capaz de recordar, de despertar, solo la mente. El cuerpo no, solamente el cuerpo es un vehículo que vamos a utilizar hasta que se le termine el uso en este mundo, porque este vehículo tiene fecha de caducidad desde que nacemos, sabemos que lo vamos a dejar. Entonces, es imposible que este vehículo sea eterno, porque no es así, es una fabricación de nuestra mente, pero lo vamos a utilizar, porque nosotros ahora lo sentimos como lo que somos, pero tenemos que empezar a darle el paso al espíritu para que nos empiece a mostrar que no somos un cuerpo, que en realidad somos un espíritu que estamos viviendo a través de este cuerpo una experiencia humana y que por lo tanto no lo debemos negar, pero lo debemos utilizar y poner al servicio de la mente para que nos ayude a reconectar con nuestra fuente, a recordar que ya estamos unidos y que no nos hemos separado, a recordar quién en realidad somos, un espíritu perfecto, invulnerable, santo, inocente. Pero bueno, vamos a seguir entonces. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, o sea, más allá del cuerpo, hacia la luz. Entonces, nosotros podemos poner el cuerpo en armonía con la mente, nos dice el curso. Ahora, vos pensás que, por ejemplo, poner el cuerpo en armonía es ir a hacer yoga, es meditar, es hacer un montón de cosas en este mundo que a vos te hacen bien. Vos lo podés hacer y lo seguís haciendo, pero en realidad pasan a ser, como hablábamos hoy, soluciones de este mundo, que son las mismas soluciones que nos dan con respecto a los medicamentos, con respecto a todo. Son magia. O sea, ¿vamos a utilizar la yoga, la meditación? Sí, la utilizamos, la podemos utilizar,
pero no nos vayamos de foco, no nos vayamos del centro, que es la mente, la que en realidad tiene que estar sana para poder en armonía el cuerpo. O sea, es la mente la que tiene que sanar. Son nuestros pensamientos de ataque los que tenemos que soltar. Cuando soltemos nuestros pensamientos de ataque, cuando empecemos a reconocer el poder creativo que tiene nuestra mente, entonces podamos agarrar las riendas de nuestra mente sin miedo a que nosotros podamos ser destruidos, porque nuestra mente es poderosa, porque ese es el miedo que dice el curso acá, ¿no? Para obrar milagros todavía no estamos preparados, porque le tenemos mucho miedo al poder de nuestra mente. ¿Por qué? Porque creemos que nos podemos destruir a nosotros mismos. Pero la mente, justamente, la mente es santa si nosotros le empezamos a dar la posibilidad al espíritu, a través del milagro, de pedir el milagro, pedir que se nos muestre una percepción diferente, empezar a corregir la forma que tenemos de ver el mundo. Y eso lo hacemos todo en la mente. Entonces, todo lo que vos hagas en el mundo para sentirte bien y para conectar, no está nada mal. Nada está ni mal ni bien. Lo importante es que vos te des cuenta que en realidad la sanación y la armonía del cuerpo va a venir cuando vos sanes tu mente. Entonces, la verdadera sanación siempre está en la mente. Por eso hay que poner el error en el nivel de la causa, que es en la mente. Entonces, ahí es donde vamos a aprender a poner el cuerpo en armonía, cuando podamos ver más allá del cuerpo hacia la luz. El párrafo 7 dice: el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. O sea, empezamos a darnos cuenta que ya no queremos, o sea, ya empezamos a darle más poder al espíritu, porque ya empezamos a darnos cuenta y empezamos a abrir nuestra mente y la posibilidad de que somos más que un cuerpo. Entonces ya no le damos tanta fe a lo que los ojos físicos ven, ¿no es cierto? Empezamos a tenerle como más rechazo a lo que vemos, no darle tanta credibilidad, digamos, ¿no? Ya no lo empezamos a creernos todo lo que vemos con estos ojos. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Entonces, claro, nos da temor soltarlo, porque estamos acostumbrados a juzgar lo que vemos con los ojos. Permiso. A ver, ahí está. Entonces, nos da temor soltar la visión física para empezar a darle más cabida al Espíritu Santo, a la visión espiritual, a la visión del Espíritu Santo. Y Él, porque el Espíritu Santo, Él no ve errores, porque Él solamente puede estar. Él está en nuestra mente. Él sabe que estamos viviendo un mundo de caos, pero Él no ve errores en nosotros. Él solo puede ver nuestra perfección. Entonces, al poder ver nuestra perfección, Él solamente hace que lo que nosotros creemos que es un error vaya directo a la expiación, vaya directo al cambio en la mente, vaya directo a reconciliarnos con Dios, a recordarnos como seres que somos espirituales perfectos. Él solamente ve eso, nos ve perfectos. Entonces Él no ve errores en nosotros, porque Él no ve un cuerpo, Él nos ve como espíritus que somos, Él ve nuestra realidad, Él no nos ve como un cuerpo que comete errores, solamente ve que nosotros creemos que cometemos errores. Entonces Él solamente nos ayuda a hacer ese cambio de mentalidad. Él solamente está ahí para podernos ayudar a que aceptemos la expiación, a que aceptemos esto de corregir nuestra mente y entregársela a Él para poder reconectar y recordar que somos un espíritu. Y dice: cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que Él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección.
La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Entonces dice, el Espíritu Santo contempla la profanación del altar. ¿Qué habíamos hablado en el anterior? El altar. ¿Cuál es el altar? Nuestra mente, en nuestra mente, ¿no? Porque el cuerpo es una estructura, pero no es el templo. El templo es nuestra mente, o sea, el altar, el templo, está en nuestra mente, en nuestro espíritu. El templo es nuestro espíritu. Y es la mente la que el espíritu ve que está profanada, que tiene pensamientos de ataque, que no son pensamientos inspirados por Dios. Entonces, ¿el qué hace? Va de inmediato a corregir esos pensamientos, a darte la corrección en tu mente y a dejarte que vos empieces a cambiar la forma de pensar, a que empieces a tener pensamientos más amorosos y que sean pensamientos más reales, más inspirados por la verdadera fuente de nuestra creación, de nuestra realidad, que es Dios, el amor, ¿no es cierto? Entonces Él solo hace eso. Ve que nuestra mente está ahí dividida y hace que nosotros podamos cambiar la forma de ver el mundo. Solamente hace eso. Y la incomodidad se manifiesta para traer la conciencia a la necesidad de corrección. O sea, esto que vivimos, todas estas emociones, se manifiestan, esta incomodidad de que no estamos bien, justamente para que despertemos. Toda esta incomodidad hace que nos demos cuenta que no es nuestra verdadera realidad estar incómodos, no es lo real en nosotros. Toda esta incomodidad, todo este sufrimiento, no es lo real, no es lo que verdaderamente somos. Somos un ser de armonía, un ser de paz, un ser de luz, perfectos, como vengo diciendo, y esta incomodidad nos va a ayudar, porque para que despertemos, para que podamos darnos cuenta que esto no es lo que nosotros en realidad somos y pidamos la ayuda al Espíritu Santo, que Él es el que nos puede hacer el cambio de mentalidad, ¿no? Él puede hacer el milagro en nuestra mente, cambiarnos la forma de ver el mundo. Y dice, el miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. O sea, nosotros no podemos corregir en un estado en el que nos encontramos generalmente cuando estamos o ansiosos o enojados, con furia, con ira. No podemos dejarnos llevar por ese mismo estado para poder corregir eso que estamos sintiendo, porque no estamos en posibilidad de corregir nada. Nosotros no podemos corregir eso. La corrección solamente la puede dar el Espíritu Santo en la mente. Entonces, es un error pensar que con el físico, mediante actos que partan de una forma en la que estamos en desarmonía, no puede corregir nada, no puede producir nada que realmente sea una curación real, ¿no? Una curación profunda, porque vamos a reaccionar desde una forma en la que estamos, que no estamos percibiendo erróneamente, no estamos percibiendo ansiosos, de una manera que no es nuestra forma real, nuestro ser. Entonces, desde esa forma no podemos corregir nada. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. O sea, mientras nosotros le creamos a los ojos lo que nos están mostrando y que nos sigamos creyendo que hay alguien ahí en el exterior que nos está haciendo algo, que nosotros somos víctimas o que nosotros somos victimarios, entonces si nosotros nos vemos en este mundo como cuerpos, la solución que podamos darle a esa situación no va a venir de un asesoramiento real, va a venir de un falso asesoramiento, o sea, del ego, va a venir de esta parte que es la misma que te dio el problema, como venimos resaltando. Es esta parte que te propone, primero te hace ver problemas en el mundo y después te hace creer que esos problemas él mismo te va a brindar la solución y te va a dar como varias soluciones, que en realidad ninguna va realmente a sanar ese problema, porque ninguna va a ser una posibilidad que sane de raíz el problema. Algunas pueden solucionarlo momentáneamente por más tiempo, por menos tiempo, pero nada va a ser de raíz, porque no viene del verdadero asesoramiento, que es el Espíritu Santo, y porque viene de creer que podemos hacer algo con el físico, asesorándonos desde el estado emocional que podemos llegar a tener
desde un estado que no es amoroso, desde un estado que es a lo mejor de enojo, de preocupación, ¿no es cierto? Y bueno, ahí entonces seguimos. Y dice, la verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que ha sido así, que así ha sido. Entonces, mientras te crees que sos una víctima y que sos un cuerpo, no podés ver la verdad, no podés tener la verdadera visión, porque te estás guiando por la de los ojos físicos. Entonces crees que sos una víctima y tenés que salir a defenderte de lo que te pueden estar o no haciendo. Entonces esa verdadera visión te queda nublada. Entonces tenemos que reconocer que estamos percibiendo erróneamente, y hasta que no podamos hacer esta apertura mental, no podemos, es como que no recibimos al Espíritu Santo como el verdadero sanador, ¿no? El que realmente nos va a dar la verdadera curación. Mientras no nos abrimos a recibir esta visión, a darle esta posibilidad, a abrir nuestra mente, no podemos conectar con esa visión, ¿no? Con la verdadera visión. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria en el tiempo y en el espacio. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. O sea, hablamos de curar, como hablamos de milagro, como hablamos del perdón, que también ahora todavía no lo hemos nombrado demasiado, pero es parte de la curación, el perdón. Y todo esto se desarrolló cuando creímos en la separación, ¿no? Dice, porque antes no era necesario, porque antes estábamos perfectos en unión con nuestro Padre. No necesitábamos curación, no necesitábamos milagros, no necesitábamos nada, porque estábamos en perfección, en unión. Entonces todo eso se desarrolló cuando nosotros creímos que estábamos por nuestra cuenta y separados de nuestro Creador, de nuestra fuente, del Padre. Dice, mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo, ¿no? Vamos a necesitar esta curación. Mientras estemos en el tiempo, nosotros tenemos que sanar nuestra mente. Y la curación va a venir de eso, de la sanación del milagro. Primero nosotros reconocemos que estamos en un estado de pensamientos de ataque, en un estado de desarmonía. Reconocemos que no estamos en paz y le permitimos al milagro que pueda hacer esa corrección en nuestra mente, y que a partir de que damos ese permiso al Espíritu Santo en nuestra mente, se puede producir una curación en nuestra mente. Posiblemente después, a medida que vamos sanando nuestra mente, como hoy decíamos, vamos a empezar a tener una percepción más amorosa, con más caridad en el mundo, ¿no? Vamos a ser más amorosos, seguramente, porque estamos sanando nuestra mente. Y entonces dice, la mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Ahora, a medida que sanamos nuestra mente, aunque sea en una pequeña medida, poder alcanzar esa forma amorosa de percibir al otro, ¿no? Y a nosotros mismos. Empezar a tener esa caridad, empezar a percibir en forma amorosa, empezar a ver el mundo desde otra perspectiva, que es la perspectiva del Espíritu Santo, y que es cuando vamos teniendo esa mentalidad milagrosa y vamos llegando a la mentalidad recta. Todo es lo mismo, todo es una cadena de cosas que son relacionadas. El milagro, la expiación, ¿no es cierto?
La expiación es el principio, ¿no? Como decía el otro capítulo. Es lo que el Dios nos dio como respuesta, el recuerdo de quiénes somos. Y el milagro es el medio, es la posibilidad que le damos al Espíritu para que se pueda producir la expiación en nuestra mente. Y la curación es el resultado. A medida que le permitimos al milagro sanar nuestra mente, vamos a poder curarla. Y esa curación va a ser un efecto en nuestro mundo, porque vamos a empezar a estar más en armonía, vamos a tener pensamientos más amorosos, y entonces esa es la forma en que, aunque sea pequeña la medida, podamos alcanzar esa caridad, ¿no? Esa parte amorosa que es solamente, dice, un reflejo de lo que en realidad es la verdadera caridad, el verdadero amor que nos creó. Esto es solo un pequeño reflejo que podemos empezar a vivir a medida que sanemos nuestra mente. Dice, la caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. O sea, nosotros ya no vemos más y no ubicamos nuestra mente en los errores del otro, porque ya estamos queriendo ver la visión, ¿no? Ver más allá del cuerpo, ver más allá de los errores, empezar a ver con una mentalidad milagrosa, empezar a sentir esa forma de ver más amorosa, ¿no? A medida que sanamos, nuestra mentalidad sana y nuestra percepción tiene que ser más amorosa. Y ese reflejo de ese amor, porque por ahora va a ser solo un reflejo de la verdadera fuente que es nuestro amor, es lo que empezamos a percibir en el otro. El otro a lo mejor todavía no se da cuenta porque todavía no reconoce que está enfermo, que tiene que aceptar la expiación, pero nosotros, nuestra mente es la que empieza a sanar y esto beneficia a todo nuestro entorno, a todos nuestros hermanos, porque es la mente la que tiene que sanar y no es el cuerpo. Entonces nosotros, a medida que vamos a observar de una manera más amorosa, vamos a hacer un efecto más amoroso, ¿no? Y bueno, eso es la caridad. Empezar a ver al otro mucho más allá de lo que ha logrado, mucho más allá de sus errores, mucho más allá del cuerpo. Empezar a darnos cuenta que no es un cuerpo, que es un ser, un espíritu, al igual que nosotros, porque es una parte de nosotros. Es una parte, es un reflejo de nuestro verdadero ser. Y dice, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. O sea, la caridad está dentro de lo que este mundo todavía nos ofrece. O sea, nosotros acá es donde podemos empezar a cambiar y es donde podemos empezar a percibir en armonía y en amor, y a nuestro prójimo, ¿no? A nuestro hermano. Es en este mundo donde se necesita el milagro, la caridad, el perdón, la curación, todo en este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. O sea que el milagro, como ya habíamos hablado muchas veces antes, en los principios también, solo puede acortarlo. No es una conexión directa con nuestra fuente, porque eso sería la revelación. La revelación es cuando logramos recordar la conexión directa con Dios, pero eso lo hacemos, es una respuesta que Dios nos da a nosotros porque estamos sin miedo. O sea, la revelación se nos da en un momento dado en donde estamos totalmente sin miedo, y es una experiencia que no se puede contar con palabras. El curso dice que es algo que no se puede describir. Y eso solamente es una forma de estar abiertos, y esa respuesta, esa revelación viene de Dios directamente. Pero mientras tanto, lo que nosotros tenemos que estar haciendo en este momento es abrirnos al cambio de percepción, abrirnos al milagro, permitir que nuestra mente sane y que darnos cuenta de que la sanación solamente se puede dar en el nivel de la mente, y empezar a reconocer todo lo que estamos pensando, cómo puede ser que todo este mundo de sufrimiento
no tener miedo, empezar a reconocer que este poder que tenemos en nuestra mente no nos va a destruir, porque nosotros somos un ser indestructible, porque no somos un cuerpo, somos un espíritu, y entonces empezar a entregar todo ese miedo y todos esos pensamientos de ataque, que generalmente van dirigidos, porque nos creemos un cuerpo, al Espíritu Santo, para permitir esta caridad en nuestra mente, el milagro, y empezar a percibir en armonía y en caridad también a nuestros hermanos, ¿no? Hay que entender, dice, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Entonces, esto lo hacemos a medida que primero aceptamos el milagro en nosotros. Entonces, al aceptar nosotros el milagro y empezar a recordar y empezar a reconocer que somos más allá de un cuerpo, un espíritu, y empezar a querer percibir de otra manera, entonces también esto es un efecto, hace como una onda expansiva hacia nuestro hermano también, porque como estábamos hablando, esto no es egoico, no es egoísta, no es para nosotros solos, es para todos, es en beneficio de todos. Parece egoísta cuando vos decís te tenés que focalizar en lo que a vos te está pasando. ¿Por qué? Porque primero vos te focalizás en vos para darte cuenta qué es lo que estás sosteniendo en tu mente, qué pensamiento de ataque le estás dando realidad, le estás dando cabida, no realidad, pero le estás dando cabida a ese pensamiento. Y al estar dándole cabida, le estás dándole fuerza. Empezás a sostenerlo y lo haces una creencia. Y entonces lo empezás a proyectar en el mundo. Te crees indefenso, te crees vulnerable, te crees un cuerpo que puede sufrir, que puede ser alterado, te crees necesitado de personas, de dinero, de relaciones, y todos esos pensamientos que se le dicen pensamientos de ataque, porque son pensamientos desde la necesidad y no son pensamientos amorosos, son esos mismos pensamientos los que después entonces vemos proyectados en el mundo. Entonces, esto es algo que nos tiene que dar alegría y no tanto miedo, aunque nosotros todavía no lo podamos ver así muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nos da miedo reconocer este poder que tiene la mente. Pero tiene que ser de alegría, porque podemos nosotros, no estamos, como decía hoy, no estamos a la deriva. Tenemos que reconocer el poder de nuestra mente, restaurar nuestra mente, y entonces podemos así vivir una experiencia en este mundo más en armonía, ¿no es cierto? Pero solamente va a venir de la sanación de la mente. No lo hacemos por algo específico del mundo. El mundo nos muestra una incomodidad, como dice el curso. Una incomodidad, nos muestra algo que nos saca de la paz. Y nosotros tenemos que aprovecharla. ¿Para qué? Para despertar la conciencia. Esa incomodidad nos va a ayudar a recordar quiénes somos. Si estamos abiertos a darle ese permiso, ¿no?, al Espíritu Santo, y a empezar a creernos que somos más que un cuerpo. Entonces, si vos todavía tenés miedo, no soltás la medicación, no soltás ningún tipo de cosa que a vos te esté dando en este momento una sensación de bienestar. No lo soltás, pero el curso te va a ir dando, a medida que lo vayas a ir leyendo y lo vayas entendiendo, y aunque no es... el curso no dice que sí o sí necesario leer el texto, o sea, vos vas a hacer todo como vos lo sientas. Pero bueno, las lecciones ayudan muchísimo a hacer el cambio de mentalidad, porque se acompañan, ¿no? Las lecciones y el texto te van a ayudar a empezar a ver y a cambiar esta forma de pensar, de que nosotros éramos los efectos de un mundo que era nuestra causa de todas nuestras situaciones, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos y vamos a dejar acá porque el horario ya se nos puede llegar a cortar, como otras veces que se me ha cortado. Y vamos a seguir con los principios especiales de los obradores de milagro el viernes. Así que bueno, están todos invitados. Si quieren seguir compartiendo la lectura conmigo, les agradezco muchísimo por todos los que estuvieron, por todos los que están ahora, los que se quedaron. Y me encantaría que las personas que me hicieron algunas preguntas, que me encantaría charlar con ustedes. Así que, por favor, si les parece, dejarme ese mensaje por privado
con gusto me gustaría compartir, porque es algo que el espíritu es el que realmente va a hablar a través nuestro, no somos nosotros, ¿no? Y todo esto es para beneficio de todos. Entonces no hay nada no hay nada casual, no es nada casual. Entonces cuando vos sientas, si vos sentís dejarme un mensaje, no lo dudes. A mí me encantaría charlar y contestarles a lo que yo pueda, ¿no? Y lo que yo sienta que les puedo retribuir. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar, y espero que, bueno, esto les haya dado un poco más de claridad, porque en realidad este mensaje está guardado en nosotros. Todos tenemos la respuesta, todos tenemos que recordar, porque esto ya pasó, ya lo recordamos, pero bueno, estamos viviendo esta experiencia humana y tenemos que recordar juntos. Entonces, les agradezco muchísimo. Gracias a todos, gracias por sumarse, gracias hermana, gracias a Berna, que es mi pareja, y a todas las personas que se sumaron. Les deseo que tengan una hermosa semana, un hermoso día, muchas bendiciones, y espero los mensajes de las chicas que me escribieron, y realmente me encantaría charlar con ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Gracias.